está? Muy buenos días, bienvenidos a Mercado en Vivo. Lo hacemos desde la sede del Congreso ACAES 2024, donde se está desarrollando esta importante reunión, donde se están discutiendo además distintas políticas privadas, públicas, legislativas en torno al uso de las aguas, al reuso de aquellas y también al tratamiento de la desalinización de las aguas de nuestro mar a nivel nacional y también el conocimiento de experiencias internacionales y el efecto económico que esto implica es parte de lo que vamos a tener en Mercado en Vivo como eje central. Pero también durante esta semana se han desarrollado y se han conocido informaciones económicas relevantes, por ejemplo las cuentas nacionales y estos datos entregados por parte del Banco Central, que además ha generado cierta controversia por la cifra y por la reacción ante la cifra de crecimiento de la economía durante el 2023. Finalmente fue un 0,2% el crecimiento económico del año anterior y esto fue celebrado por el gobierno, lo que se critica por algunos sectores porque es un crecimiento muy menor en relación a lo que necesita efectivamente la economía, y por otra parte también se descarta, y eso también fue alabado por parte del gobierno, de un proceso de recesión por parte de nuestra economía. Desde la perspectiva de las cifras positivas, la mayor contribución al crecimiento del PIB se registró en el sector de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos. Impulsaron entonces este 0,2% de crecimiento anualizado, es decir, durante el año 2023. Esto se conoce además cuando se da por parte del Banco Central el informe correspondiente al comportamiento de la economía, al crecimiento del PIB del cuarto trimestre del año pasado, y este tuvo un incremento de 0,4%. Hubo una caída en la demanda interna sin duda porque es un crecimiento bajo, en algún minuto se proyectó, incluso ya lo decía, que nuestra economía iba a estar en recesión, pero en cuanto a la demanda interna, el cuarto trimestre, si bien hubo algo de recuperación con una caída de 2,5%, finalmente se termina la temporada pasada con un 4,2%, y esto dado particularmente también y fundamentalmente por lo que tiene que ver con el consumo de hogares, donde hubo un retroceso de 5,2%. ¿Qué ocurrió en la inversión? También lo informa el Banco Central, una contracción de 5,13%, y en las importaciones hubo un descenso de 12%. La controversia es por la celebración que se le da a la cifra, por una parte, y por otro lado quienes cuestionan dice que es un crecimiento mediocre para nuestra economía y que no hay nada que celebrar. De hecho, ya el dinamismo de los primeros meses es también valorado por parte de la autoridad económica, que sostiene que efectivamente con este impulso que está tomando ya los primeros meses del 2024, la economía chilena debería rendir y debería tener un crecimiento de 2,5% hacia finales del presente año, lo que no es totalmente también una cifra que celebre algún sector. Lo cierto es que la presidenta del Banco Central afirmó que nuestra economía está en mejor posición que hace un año. Dejamos esas cifras, las que tienen que ver con el PIB, y vamos a las cifras de los créditos hipotecarios, pero en algo bien puntual. Sabemos que el sector construcción está pasando por momentos muy complejos, son 26 meses a los que tienen en cifra en rojo. De hecho, ya se le planteó por parte de la Cámara Chilena de la Construcción una serie de medidas hacia el gobierno, pero este ha respondido que dentro de lo que se está analizando y de acuerdo a lo planteado, por ejemplo, es la compra de algunas unidades que están a disposición del mercado. Pero la estrategia de los consumidores chilenos durante el 2023, y esto se afirma de acuerdo a cifras entregadas por la Comisión del Mercado Financiero también, es que los plazos de los créditos hipotecarios fueron ampliándose, y tenemos algunos porcentajes que dan cuenta de aquello. El año 2023 hubo 74.207 préstamos otorgados, esto en relación al año 2022, un incremento de 3,9%, lejano eso sí de los más de 110.000 que se producían durante el año 2020, por ejemplo. Ahora, en cuanto a los plazos, es aquí donde se produce la modificación, es decir, el consumidor va a acceder al crédito hipotecario, pero pide más plazo para poder comprar una vivienda. Más de 21 años,
crecieron en 16,6%. Entre 13 y 21 años cayeron en 21,8%. Claro, las condiciones, de acuerdo al plazo, son distintas. Se busca una cuota mensual menor y eso se da cuando el plazo es mucho mayor. Y menores a 9 años, aquí el incremento, el descenso, digo, es bien relevante porque es un 32% que caen en las condiciones de crédito bajo esas características, todo esto de acuerdo a la Comisión del Mercado Financiero. Es un tema, el del sector hipotecario, producto de toda la actividad que mueve el sector, actividad directa, trabajo directo en las constructoras, pero también el entorno que hay en torno a trabajos indirectos que produce el sector de la construcción. Se sigue discutiendo en qué medida también el gobierno va a apoyar a un sector que, como les decía al inicio de estas palabras, lleva 26 meses en rojo. Volvemos al tema que va a cruzar Mercado en Vivo y que tiene que ver con ACAES, nuevas fuentes de agua para Chile, y queremos conversar acerca del impacto económico que tienen los periodos de sequía, que se están reiterando con una periodicidad mucho mayor en relación a décadas pasadas. Queremos conversar de este tema junto a Salvador Villarino, gerente general de Aguas Nuevas. Salvador, muchas gracias por estar junto a nosotros. Salvador, un tema muy relevante, lo hemos escuchado en estos dos días en cuanto al efecto que hay en las comunidades locales, pero también a nivel macro, las mega sequías que hemos estado sufriendo a nivel mundial y a nivel local por ciento. ¿Cuál, si tienen proyectado ustedes, es el efecto de tener estos periodos de escasez hídrica en la economía? Bueno, efectivamente el tema de la escasez hídrica es un tema real. El tema del cambio climático es un tema real, no vale la pena ni discutirlo. Nosotros lo vemos, ayer yo hacía mi presentación y decía, cuando nos juntamos tres demandantes de agua, que es el sector sanitario, el sector minero y el sector agrícola, normalmente cuando estamos combinados en un mismo valle, lo que pasa es que la recarga del acuífero no es suficiente y ahí entonces ya hay que empezar a encontrar fuentes alternativas. Eso es un hecho. Y yo ponía casos en concreto, por ejemplo, nos está pasando en Arica. Arica tiene la principal actividad económica de Arica es la agricultura. Y si ustedes van a Arica ahora o tú vas a Arica ahora, vas a dar cuenta que el valle cada vez crece más, pero también está creciendo mucho el sector inmobiliario, porque es un dormitorio del sector minero, pero a la vez también hay mucha inmigración. Eso hace que, por lo tanto, la demanda de agua potable del sector sanitario empiece a aumentar. E incipientemente está ingresando la minería. Entonces lo que nos estamos dando cuenta que en Arica, efectivamente, lo que va a pasar en algún minuto es que la recarga del acuífero no va a ser suficiente y nos vamos a quedar cortos. Entonces ahí es como hemos entrado a la planificación. Tenemos incluso el gobernador regional va a hacer un anuncio hoy día en la tarde al respecto. Se lo tengo que dejar a él, no puedo adelantar, pero es bastante interesante lo que estamos haciendo ahí. Por otro lado, yo contaba el caso, por ejemplo, de Antofagasta. Antofagasta lo pudo hacer con mucha antelación. Ellos se planificaron, lo hicieron con más de 20 años de antelación. Incluso ayer el presidente Frey lo mostró. Y ahí la gracia que tiene es que ellos dijeron, lo que se produce en la cordillera se consume en la cordillera y lo que se produce en la costa se consume en la costa. Eso evita que haya que hacer impulsiones que son caras y también de operar y mantener son súper caras. Ahora, por contrapunto, tenemos una situación muy compleja, por ejemplo, en Coquimbo, y también lo ha dicho Carlos, lo ha dicho todos que han presentado, que nosotros desde Santiago no dimensionamos el efecto que hay de la escasez hídrica en la región de Coquimbo, donde poblaciones enteras tienen incluso muy pocas horas de agua cada ciertos días. Se ponían el ejemplo, hay algunas zonas 2 horas cada 2 días. Vivir así es muy complejo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué en una zona como Antofagasta, que uno pudiera imaginarse una zona que podría estar mucho más afectada por la escasez hídrica, tiene este desarrollo y Coquimbo no? Tuvimos un crecimiento, un desarrollo de soluciones dispar. La pregunta es buenísima y la respuesta es muy difícil, pero voy a darte mi opinión. Yo creo que Antofagasta, como eminentemente es una zona de escasez, se toma con más seriedad tal vez, o se toma con más antelación el tema de ver el futuro y qué es lo que se puede hacer. Coquimbo, creo yo creo que hay una serie de hechos que va diciéndonos si en algún minuto esto se recupera, en algún minuto esto se recupera. Y cuando dejamos pasar mucho tiempo es cuando las cosas se empiezan a poner... y por favor, no quiero culpar a nadie, yo creo que esto es la realidad. Es la realidad y por cierto que es una combinación de cosas. Y yo creo que Coquimbo está acostumbrado a vivir de una recarga del acuífero, como te decía originalmente,
y llega un minuto donde eso ya no va más, digamos, no va más. O sea, ahora definitivamente hay que encontrar una nueva fuente. ¿Están los tiempos en plazos en el fondo para desarrollar? O sea, no nos queda otra, pero ¿en qué medida estos plazos que se proyectan? Ayer veíamos la presentación del diputado Pino, donde esto se viene hablando desde el año 2002, había grandes titulares de política, y hoy día recién también hay un nuevo anuncio. A propósito, el presidente va a estar ahí en Pelambre inaugurando una planta, pero ¿qué más podemos esperar o cuánto más podemos esperar ante la necesidad? Yo soy propositivo. Yo creo que va a haber una solución, y va a haber una solución que va a ser, para los tiempos y para el minuto en que estamos, va a ser la más efectiva. Yo ayer en mi presentación le decía a la ministra, a usted le va a tocar, como decimos en jerga chilena, a tocar bailar con la fea, digamos, y va a tener que resolver, pero bajo el parámetro que tenemos hoy en día. Y yo creo que ella va a resolver muy bien. Y se va a resolver el tema, y finalmente vamos a encontrar yo creo que va a ir por una planta desalinizadora, definitivamente es lo que se está hablando, y yo creo que al final las voluntades se van a ir uniendo y esto se va a encauzar y se va a resolver. Ahora, el plazo yo creo que va a ser más corto de lo que teníamos pensado originalmente, pero esto toma tiempo. Entre aprobación de estudio de impacto ambiental, entre el desarrollo de la ingeniería, más la construcción y echarlo a andar, mi experiencia es que menos de 3 años, y me puedo quedar súper corto, imposible. Ahora, imposible. Desde el punto de vista, y esto también más allá de alguna crítica que se pueda percibir en aquello, ¿cómo ve usted, y como representante de la empresa privada, la forma de trabajo que hay con la autoridad? Porque otro de los puntos, y que se ha planteado también y que ha cruzado las distintas presentaciones que dan cuenta de los distintos proyectos que hay, es que llega una autoridad y tiene una forma de relacionarse, llega otra autoridad y tiene otra forma de relacionarse, y así podemos pasar administraciones tras administraciones y no concretando lo que se necesita. ¿Cómo se está trabajando desde esta alianza público-privada? Bueno, yo creo que en general mi experiencia es que con las autoridades distintas, cuales sea que hayan sido los gobiernos anteriores, siempre hay disposición. El tema está en que yo me pongo en los pantalones de ellos o en los zapatos de ellos, y la verdad es que muchas veces tomar decisiones de este tipo es bastante difícil. Hay decisiones políticas, esto es muy político, o sea, aquí estamos hablando de un tema económico y efectivamente ayer la ministra decía, me faltan números. Efectivamente, faltan números porque muchas veces las discusiones son más políticas que económicas. Y yo creo que en eso siempre existen las voluntades. Ahora, el escenario político para desarrollar cada uno de estos proyectos es fundamental. Entonces yo creo que más que la voluntad de los propios gobernantes, que yo creo que existe, es cuán difícil o cuán complicado está el panorama político para poder desarrollar los proyectos. Coquimbo, por ejemplo, es un caso. Coquimbo es un caso de donde el problema político ha frenado mucho el desarrollo para poder hacer esto para adelante. Muy bien, Salvador Villarino, gerente general de Aguas Nuevas, muchísimas gracias por estos minutos con Mercado en Vivo, que le vaya muy bien. Muy amable, gracias. Bien, nosotros nos vamos a separar un instante en nuestro programa y ya regresamos con más informaciones. Si sufre de dolor en el pie, dolor en el tobillo, dolor de rodilla, dolor de cadera, incluso dolor de espalda baja, si solo estar de pie le causa dolor y fatiga, el problema podría estar en sus pies. Cuando sus pies están desalineados, todo su cuerpo está desalineado y tiene dolor. La solución: arreglar el problema en sus pies y aliviar el dolor en todo su cuerpo. Presentamos Super Torix, las innovadoras plantillas ortopédicas que pueden aliviar el dolor al instante en sus pies, tobillos, rodillas, caderas y espalda, alineando adecuadamente sus pies y disponibles ahora mismo para ustedes sin tener que ir al médico. Son maravillosas, no me duele. Increíbles. Realmente no sabía que las necesitaba hasta que las probé. Super Torex ha cambiado mi vida porque mi dolor de espalda ha desaparecido totalmente. Me hacen sentir más energía, ya no estoy tan cansado al final del día. Deje de sufrir y vuelva a las actividades que ama. Super Torix están diseñadas con soporte de arco óptimo para distribuir la presión de manera uniforme mientras estabiliza su talón gracias al exclusivo talón BioLock. Pero además, las patentadas y personalizables inserciones de equilibrio biodinámico aseguran un contacto perfecto de sus pies con el suelo en cada paso que dé. Si sufre problemas como juanetes, fracturas por estrés, dedos de martillo, tablillas en la espinilla, fascitis plantar, tendinitis, ahora puede adquirir aparatos ortopédicos clínicamente efectivos a una fracción del costo de la ortopedia prescrita
prescrita por el médico. Las ortesis recetadas por el médico pueden costar una verdadera fortuna en tiendas especializadas y demorar semanas en estar listas. Pero no pagará eso ni tendrá que esperar. Usted recibirá las plantillas ortopédicas personalizables Superthoric a un precio muy especial de lanzamiento. Llame en los próximos 30 minutos y reduciremos el precio a la mitad. Sí, pagará solo la mitad del precio original de las Superthorics. Y si es una de las primeras 50 personas en llamar, le enviaremos de obsequios un segundo par de Superthorics. No deje pasar esta oportunidad de alinear sus pies. ¡Llame ya! En cumplimiento con la Ley 20.750, Anatel informa. Nadie sabe más de televisión que la familia TVs. Hoy nos vienen a contar cómo ver la televisión digital paso a paso. ¿Sabías que ya puedes acceder a la televisión digital? Son señales HD abiertas y con sonido de alta definición y gratis. No necesitas ningún contrato o suscripción. Solo necesitas una antena de TV digital que debes conectar en la entrada que dice antena de tu televisor. Asegúrate de que quede bien apretado. Cuando ya tengas la antena conectada, debes ir al menú de configuración de tu tele. Donde dice ajustes de señal, debes sintonizar los canales y listo. Con eso ya podrás ver todas las señales disponibles en alta definición. Ya lo sabes, dejamos atrás la televisión análoga, esa que se veía borrosa. Ahora la tele es HD. Si quieres más información, entra al sitio tvd.cl y encuentra ahí toda la información sobre la nueva televisión digital de Chile. Y de regreso en Mercado en Vivo le contamos que la justicia de Malta fijó para el 26 de marzo la audiencia contra Alberto Chang, acusado en ese país de fraude con tarjetas de créditos. Esto abriría la posibilidad para que el chileno sea deportado por primera vez y enfrente la justicia local por la estafa piramidal más grande en la historia, avaluada en $100 millones. Mayo de 2016, Tele 13 mostraba en exclusiva una de las imágenes más recordadas y de las primeras de Alberto Chang en Malta. ¿Es posible que Alberto Chang venga en los próximos días a también prestar declaración? Podría ser, es una posibilidad. Pero estaba lejos de eso. Hace algunas semanas había explotado el caso Arcano, comenzaban las diligencias y no había rastro de este empresario, acusado de liderar una estafa piramidal, la más grande en la historia de Chile. Este video y otros confirmaban lo que se creía, ya no estaba en nuestro país. ¿Podrían pedir una orden de detención internacional? Bueno, es un tema que nosotros tenemos que evaluar en virtud de lo que nos vayan arrojando los antecedentes. Después de un tiempo, ya estaba claro, unas 1000 personas fueron estafadas por Chang, el monto $100 millones. Eso es lo que más me duele. Como una persona puede haber estafado a 1200 personas, entre ellos muchos adultos mayores, cómo una persona no ha sido capaz de venir a Chile y enfrentar la justicia. Oye, ahora es la justicia maltesa la que anda tras sus pasos y lo acusa de fraude. Por años nos olvidamos de él, hasta el viernes 15 de marzo. Inversionista chileno Alberto Chang Rají en la corte de nuevo, acusado por fraude de tarjeta de crédito. Defrauding a person and a hotel and using a cloned copy of a credit card. The amount wasn't specified in the charges, only a range. So we know it was more than, I think it was 500 euros. Al que escuchas al periodista de un medio de Malta, quien estuvo presente en su control de detención, fue acusado de fraude, posesión de objetos relacionados con este delito, hurto agravado, entre otros. Nos cuenta que se declaró no culpable. Matthew ha seguido el caso de este chileno durante años. He was, he looked very different to the person I saw. That was, wearing a tracksuit, and he looked a bit disheveled. His lawyer had changed as well. He was using a legal aid lawyer, and the legal aid lawyer told the court that he couldn't afford to pay anything. So he basically said he was broke. Ahora está en prisión en Malta y con esto se abre una nueva opción de que Alberto Chang llegue a Chile luego de la fallida solicitud de extradición que se zanjó en 2018 con un no. Bien, está bien. ¿Estás tranquilo? Absolutamente. ¿Estás confiado de lo que pueda suceder? Confío en la ley maltesa, por supuesto. Si soy tan culpable como dicen en Chile, ¿por qué no me extraditaron? Que Alberto Chang mantiene orden de captura internacional, orden de detención vigente a nivel mundial. Es decir, no podemos entrar a Malta, pero si Malta lo expulsa,
indudablemente, digamos, que es puesto a disposición de la Interpol, es decir, la Policía Internacional, a objeto de que sea trasladado a Chile y siga la misma suerte Rafael Garay. Según Cancillería, el empresario solicitó asistencia consular, además de 200 euros. Solo le concedieron lo primero. Existe la posibilidad de que como ha cometido o habría cometido un delito en Malta, en estos momentos, está también la posibilidad de una deportación. Y ese sería el escenario ideal, que vuelva Chang y deje de eludir la justicia chilena. Pero eso está en manos del Tribunal de Malta. El próximo martes 26 sería la primera audiencia. Y volvemos a tratar el tema que cruza nuestro programa y que tiene que ver con las nuevas fuentes de agua a propósito del Congreso ACAES 2024. Y queremos conversar en este minuto con las posibilidades que entrega la tecnología para un mejor desarrollo del reuso del agua y también de la desalinización. Lo hacemos con Andrés Palomino, quien es el gerente de ventas Latinoamérica de ABB. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Andrés? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Andrés, la pregunta viene en general, pero sin duda que es relevante a la hora de conocer también las facilidades, las ventajas que entrega la tecnología a la hora de desarrollar plantas, pero también desde un punto de vista sustentable. ¿Qué es lo que hoy día la está llevando y está marcando este desarrollo? Mira, gracias por la pregunta. A ver, déjame estructurar la respuesta en base justo a lo que dijiste, el marco de la sustentabilidad. La sustentabilidad está dentro del ADN de ABB, desde el punto de vista de nuestra estrategia para poder, digamos, generar valor a los clientes. Y de las 17 balas de plata, por así llamarlos, objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, claramente el agua y la energía son puntos claves para poder apoyar, digamos, a todo el mundo, básicamente, ¿no? Bajo ese sentido, ¿cómo ABB genera valor? ¿Qué podemos hacer como tecnologías para poder optimizar estos proyectos? Lo parto en dos. Uno, el CAPEX, que es básicamente la inversión original, que es donde nosotros podemos ayudar a los clientes a optimizar digamos, los proyectos. Es una etapa muy temprana, podemos, digamos, integrar las soluciones y apoyar desde un punto de vista la viabilidad, factibilidad, para que se vayan desarrollando. Por ejemplo, acá estábamos hablando un poco de las plantas de reuso, las plantas desaladoras, los problemas con el finance, el risk, la bancabilidad. Y nosotros, una empresa como ABB, que tiene más de 100 años en el mercado, suiza, ¿no? Totalmente estable, puede generar ese valor a los clientes optimizando. ¿Y cómo lo logramos? Es tenemos más de 100 años de experiencia en la parte eléctrica y en la parte de automatización y digitalización, con lo cual podemos ayudar a nuestros clientes pensando fuera de la caja, dando soluciones mucho más óptimas, ¿okay? Trayendo experiencias de otros países de cómo hacemos las cosas distintas, bajo un concepto de water circularity o economía circular del agua, donde no solamente es un tema del proyecto como tal, sino es el largo plazo. Y segunda patita es la parte del OPEX, que es la parte de mantenimiento, operación y mantenimiento. Pero nosotros con aplicaciones digitales podemos optimizar digamos, los costes y los gastos que se tienen en la planta, de tal manera que eso puede ayudar a que sea mucho más viable el proyecto, básicamente bajar los costes. Y en la experiencia precisamente que tú hablabas, ¿esto ha significado una baja en los precios que llegue finalmente al consumidor? Totalmente, o sea, de hecho te puedo contar casos de experiencias donde hemos visto, por ejemplo en Canadá tenemos una experiencia en una planta de tratamiento de agua donde hemos logrado optimizar el consumo de los químicos que se utilizan para justamente tratar el agua, más o menos el 50-60%. Eso obviamente al bajar los costes de mantenimiento y operación, en este caso, se trasladan básicamente en las tarifas, ¿no? Entonces, claramente la tecnología y la digitalización pueden ayudar justamente a esos objetivos, ¿no? Siempre hablamos que la tecnología avanza demasiado rápido, que no alcanzamos ya a utilizar alguna de ellas o parte de ella y ya está el otro desarrollo inmerso en nuestra vida diaria, con las plantas desalinadoras, con el reuso del agua, con la tecnología que se ocupa. ¿Ocurre lo mismo? Sí, yo creo que sí, yo creo que no estamos usando todo el potencial de la tecnología. Hoy, digamos, en ABB estamos en la capacidad de poder suministrar proyectos que le llamamos completamente autónomos, ¿no? Utilizando el IA básicamente industrial, podemos hacer que las plantas funcionen y tomen decisiones en base a ciertos factores o ciertas condiciones que puedan tener la operación misma. Temas de energía, temas de demanda, de oferta. Podemos juntar todas estas variables que hay externas al proceso propio y el propio sistema puede ir tomando decisiones. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál sería lo lindo de tener toda esta nueva tecnología? Justamente va alineado, uno, con la sustentabilidad. Okay. Dos, con un tema de baja de costes. Al final del día estamos hablando de que tenemos sistemas muy poderosos que pueden tomar decisiones de una manera muy rápida, eficiente y básicamente subir
información más de gestión, de toma de decisiones de una persona como un manager o una gerente de operación o mantenimiento que tenga que ver con esos temas, ¿no? Hoy día, ¿dónde se sitúa la preocupación por el proceso limpio dentro del desarrollo de una planta? Es decir, ¿en qué medida la tecnología finalmente está aportando lo que hoy día está exigiendo tanto el consumidor como los países, como los objetivos? ¿Dónde está el centro del desarrollo tecnológico para ese aspecto? Bueno, yo te diría que es total, es, digamos, como le llamamos end-to-end, es de inicio a fin, desde el punto de vista incluso de la energía. Cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de water circularity, estamos pensando también en plantas donde tenemos una alimentación solar o eólica totalmente renovable, tenemos una planta, podemos cogenerar con biomasa y podemos hacer todo un proceso medio sustentable e independiente. Entonces, yo creo que para responder tu pregunta, lo estructuraría en que el foco se centra en cómo integramos todas estas distintas partes, porque no solo es una planta desaladora, sino es el transporte. Por ejemplo, más o menos 20-30% del agua a veces se pierde por temas de fuga en el transporte, ¿no? Hasta el destino de las casas. ¿Qué hacemos nosotros justamente para evitar eso, ¿no? ¿Cómo te ayuda el sistema de control en la última milla? ¿Cómo te ayuda en el proceso? ¿Cómo te ayuda en la generación, en la captación? ¿Cómo hacemos para que realmente incluso ayude socialmente desde el punto de vista que podamos tener personas de la localidad que puedan meterse en un mundo, digamos, de automatización del proceso sin necesidad de ser tan especialistas, en el sentido que la automatización te ayude a ti más bien a tomar decisiones, y por eso uno necesita un partner como ABB que pueda ayudarte con la parte tecnológica, ¿no? Entonces, realmente el foco es amplio, es end-to-end, y ahí es donde tenemos especialistas y expertos a nivel global que nos pueden ayudar básicamente a darle esa consultoría a los clientes, ¿no? Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por estos minutos muy interesantes, todo lo que nos cuenta, y bueno, y el desarrollo fundamental para lograr este recurso tan necesario y también con esa visión sustentable que tan exigida hoy día. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, buen día. Nosotros hablamos del mercado del trigo porque el precio del trigo viene constantemente cayendo ya hace un tiempo en el mercado internacional. Sin embargo, aquí a nivel local no se ha reflejado en el precio del pan. ¿Qué está ocurriendo? Lo vemos a continuación. Estamos en una crisis. No es la primera y seguramente no será la última. El viernes pasado, otra vez, los trigueros se manifestaron. El desplome de los precios internacionales de este cereal por sobrestock los está afectando. Tenemos una rentabilidad negativa. Hoy día no somos capaces de cubrir los costos de producción con los valores que hoy día estamos recibiendo por nuestros productos. Esa es la problemática que hoy viven y buscan alguna solución. Del trigo se hace la harina, de la harina el pan. Si el cereal bajó de precio, ¿también está más barata la marraqueta y la ayuya? El pan está caro, sobre todo para la gente que de repente no come muchas más cosas que eso. Hacemos un kilo, antes costaba 1.000 y tanto, y ahora el kilo vale más de 2.000 pesos el kilo, entonces. Ya está la diferencia. Hay que comprarnos. ¿Nos gusta mucho el pan? Sí, pues es algo indispensable en la comida. Veamos los números. Según el Departamento de Estudios de la SNA, en marzo del año pasado un quintal de trigo en la zona sur se vendía a 25.000 pesos. Ahora está a 21.000. ¿Qué pasó con el pan? Un kilo de marraqueta de las panaderías de la RM en 2023 costaba 2.085 pesos en promedio. Hoy vale 2.190, es decir, subió. Para el kilo de ayuya pasa exactamente lo mismo. Cuando hay una disminución de precio, cada eslabón de la cadena debiera ajustarse a ese menor precio. Y eso es lo que vemos que nos está ocurriendo, ¿no? Ahora esperamos que esto sea un ciclo de precios. Por eso el llamado que hacemos es a otorgar un crédito cerealero. Los panaderos reconocen que el precio de la harina ha caído aproximadamente un 15% en 2 años, pero han habido otros insumos que sí han subido por efectos del dólar y, como les decía anteriormente, también el tema de la energía y la obra de mano, que son pilares fundamentales dentro del costo y que en estos últimos años han ido siempre al alza. Desde el gremio aseguran que la baja en el valor del cereal y por lo tanto de la harina ha sido paulatina y por eso finalmente se terminan neteando con las otras alzas. Proyectan que el precio del pan durante este año debería mantenerse estable. Volviendo a la crisis del trigo, el Ministerio de Agricultura se ha reunido con distintos actores de esta cadena y preparan una serie de medidas para los productores.
Bueno, y veremos qué pasa ya en los próximos días. Llegamos así al fin de Mercado en Vivo. Muchísimas gracias por su compañía y que esté muy bien, siga informándose con nosotros.